Bueno, capítulo 16 de Primera de Samuel. Voy a tratar de ser lo más breve posible, simplemente poder introducirnos en un tema que creo que es vital y que nos va a permitir a nosotros poder funcionar en la libertad que nos da el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros y que muchas veces, por no tener resuelto este tema, se nos complica un poco. El pueblo del Señor vivió aproximadamente unos 340 años, que fue el periodo de los jueces, donde no tenían rey, pero llegó un momento que el pueblo comenzó a pedir rey como los demás pueblos. Se lo pidieron a Samuel, y el profeta Samuel se enojó un poco porque el pueblo pedía rey. Y el Señor le dijo: mira, no te enojes porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí, porque el rey sobre Israel soy yo. Así que viene un tiempo donde el Señor le da rey a un pueblo que pedía rey, y el Señor escoge el primer rey monárquico, el primer rey después del periodo de los jueces, que le pareció bien al Señor, le pareció bien a Samuel, y escogen el primer rey monárquico, que fue Saúl, ¿verdad? Y qué bien que comenzó Saúl, extraordinariamente bien, pero en la medida que empezó a pasar el tiempo, Saúl se empezó a desinflar, se empezó a deshidratar espiritualmente, empezó a fallar en cosas muy puntuales como en la obediencia a lo que Dios le había encomendado. Y llegó un momento que Dios dijo: basta. Y lo desecha a Saúl para que reine sobre Israel, y se provee de un rey conforme al corazón de Dios, que es el tiempo, el momento donde Dios escoge a David. Y en el capítulo 16, en el versículo 1, dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hasta aquí nomás. Así lo encuentra el Señor a Samuel, llorando su desilusión por Saúl, porque Saúl era un hombre que Samuel amaba profundamente, y le pareció bien a Dios y le pareció bien a Samuel que Saúl sea rey sobre Israel. Pero así lo encuentra el Señor a Samuel, llorando la desilusión, un hombre totalmente desilusionado, que había puesto un montón de expectativas en la vida de Samuel. Quién sabe lo que habrá pensado Samuel de Saúl, todas las expectativas que puso sobre él, pero allí lo encuentra llorando su desilusión, un hombre totalmente desilusionado. Lo que yo quiero compartir es cómo Dios trata con un hombre desilusionado, cómo se sale de una desilusión, porque ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos alguna vez desilusionados? Todos, ¿verdad? En algún momento de la vida, y a veces esa desilusión genera algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que impide que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Todos fuimos desilusionados. Otra pregunta: ¿a cuántos desilusionamos nosotros? Yo desilusioné seguramente a muchos también, porque vivimos desilusionándonos constantemente unos a otros. No es que fuimos desilusionados, sino que también nosotros desilusionamos a otros. Hay desilusión en las familias, ¿verdad? El esposo con la esposa que dice: uy, yo tenía tanta expectativa en este hombre, y de repente, cuando comenzaron a pasar los años, ese príncipe azul ya no era lo que la esposa se había hecho la ilusión de lo que iba a ser. Así que hay una gran desilusión en las familias, ¿verdad? La esposa se desilusiona del príncipe azul, del esposo, y el esposo se desilusiona de la esposa. Y claro, cuando estaban de novios la veía toda
espléndida y vestida, pero en la medida que una vez ya concretaron el casamiento y la empezó a ver con lobatón y con el olor a comida y comenzó una desilusión terrible. Hay desilusiones en las familias, desilusiones de los padres con los hijos. Porque cuántas expectativas los papás ponemos sobre nuestros hijos, ¿verdad? Y yo quisiera que mi hijo sea por aquí, sea esto, sea aquello, o lograra esto, y la verdad la cosa no resulta. En la mayoría de los casos no resulta como nosotros queremos y nos desilusionamos. Y los hijos se desilusionan con los papás que no cumplen su función, su rol, que no aman, que están ausentes. Miren, hay una gran ausencia de padres hoy, no porque no estén, porque hayan partido, porque se hayan separado, sino porque están enfocados en otra cosa. Están enfocados en el trabajo, en la generación de dinero, en alcanzar bienes materiales, y hay una gran ausencia de padres en las familias, que no cumplen su rol. Algunos no están, algunas familias se rompieron, se separaron, pero otros están y no cumplen su función. Y los hijos tienen una gran desilusión con los padres con los hijos con los padres. Nos desilusionamos con el pastor, ¿verdad? Y yo pensé que Juan me desilusionó. Y nos desilusionamos con los hermanos, ¿pasa o no? Nos desilusionamos porque yo me había hecho una ilusión, una imagen de fulano, y al final cuando comencé a tener un poco más de intimidad con ese hermano me di cuenta que no era lo que yo esperaba y me desilusiono. Y me desilusiono muchas veces con mí mismo. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Porque a veces tenemos un concepto de nosotros mismos. Bueno, yo me identifico mucho con Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dijo a Pedro, mirá que va a pasar esto, y yo no te voy a negar, yo voy a acompañarte hasta las últimas consecuencias, pero en la primera de cambio Pedro negó al Señor. Y también llora amargamente. La palabra relata que Pedro, después de haber negado al Señor y de maldecir para que no lo identificaran con él, dice que llora amargamente, un hombre desilusionado con él mismo. Y a mí me pasa a veces que cuando cometo algún error o peco en alguna área de mi vida, y mire, yo les estoy abriendo mi corazón, yo no soy perfecto, todavía tengo áreas, obviamente que hay cosas que tienen que estar claras, ¿verdad? Pero ¿cuánto me falta todavía cuando me comparo con el modelo? Y el modelo es Cristo. Nosotros no podemos compararnos con otro. Nuestra comparación siempre tiene que ser con el modelo. La medida tiene que ser el modelo. ¿Amén? Cuando yo me comparo con otro, digo, tengo la vida mejor que otro, porque algunos tienen la vida totalmente explotada, ¿verdad? Pero cuando me comparo con el modelo, digo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Cuando voy al modelo del matrimonio y donde el Señor dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ahí un día me cayó la ficha, ¿verdad? Que el amor de Cristo por la iglesia no fue un amor solamente romántico, fue un amor sacrificial, la capacidad de darse, de entregarse. Hay una dinámica de despojo en toda la Trinidad para obtener tu vida y mi vida. El Padre no escatimó a su propio Hijo, el Hijo no se aferró a su condición de Dios y el Espíritu Santo vino a habitar en vidas como las nuestras, se metió dentro nuestro. Una capacidad de despojo tremenda. Cuando el Señor dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, está hablando de un amor totalmente sacrificial, que tiene que haber un amor romántico, un amor de esos que nosotros sabemos, ¿no? De lo que estamos hablando, que hay que cuidar detalles, pero tiene que haber un amor sacrificial. Y cuando yo me mido con eso, me doy cuenta de que tengo áreas todavía en las cuales necesito ser transformado cuando me comparo con el modelo que es Cristo. Amén. Así que nos desilusionamos con nosotros mismos. La desilusión es un poder que gobierna las vidas. Aquel que vive gobernado por una desilusión, un despecho o algo que le hicieron, que se desilusionó, está trabado en su vida, está trabado en su ministerio, está trabado en su vida espiritual. Y aquel que se desilusionó es porque en algún momento se ilusionó, vivió de una ilusión y no de algo real.
Se hizo una idea de alguien que no era real. Jesús nunca se desilusionó de los hombres, porque sabía lo que había en el corazón de ellos y de nosotros. Dice la palabra, Jesús nunca se desilusionó de los hombres, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Tenemos la tendencia, cada uno de nosotros, de funcionar por la idea que nos hemos hecho de otro, a tal punto que llegamos a ser leales no a esa persona, sino a la idea que yo me hice de esa persona. Y cuando esa persona se muestra como tal es, ahí me desilusiono. ¿Se entiende por dónde vamos? Sí, funcionamos a tal punto de ser leales a la idea que yo me hice de esa persona. Pero cuando esa persona se descubre, intimamos y podemos relacionarnos y vemos que no es de acuerdo a la idea que yo me hice, ahí me desilusiono. Yo pensaba, Jesús desilusionó a muchos, porque esperaban algo del Señor Jesús que el Señor Jesús no hizo jamás. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 66, dice que muchos de los que eran sus discípulos ya no andaban con Él y se volvieron atrás. Gente desilusionada, que esperaba algo. Vieron hoy día como aquel que se acerca a Cristo esperando salud, dinero y amor. Y la verdad es que el Evangelio no tiene que ver con obtener algo de Dios, sino tiene que ver con lo que Dios puede obtener de mí. Dios quiere obtener toda mi vida. Yo fui creado por Él y para Él, no Él para mí. Así que mucha gente se acerca al Señor tratando de que, tenga un mejor pasar económico para que Dios pueda proveerle de una mejor casa, de un mejor auto. Y con esto no estoy diciendo que Dios no prospera, al contrario, Dios extiende su mano, es generoso, da más abundantemente de lo que pedimos o podemos llegar a entender, pero la motivación por la cual yo me acerco a Dios no puede ser esa. Amén. La motivación tiene que ser otra. Y cuando nos acercamos a Dios con una motivación equivocada, me desilusiono cuando las cosas no salen como yo esperaba. Y Jesús desilusionó a muchos. Bueno, el ejemplo de Juan capítulo 6, versículo 60. Judas, un desilusionado, que seguramente yo me imagino, él pensaba, había visto al Señor hacer milagros de todo tipo. Había visto el poder manifestado en la persona del Señor Jesús, que habrá dicho, lo vendo por 30 piezas de plata, me quedo con las 30 piezas de plata, y este hombre con semejante despliegue de poder se va a librar de los judíos, se va a librar de los romanos y vamos a seguir adelante. Pero cuando el Señor fue a la cruz como oveja que va al matadero y no abrió su boca, este hombre se desilusionó porque esperaba algo que no sucedió y terminó suicidándose. La gente desilusionada es capaz de cualquier cosa, y si hay alguien peligroso de verdad, es un desilusionado. Y dijimos que nosotros estamos llenos de desilusión y desilusionamos también a otros. Esa persona que nos desilusionó es una persona igual a vos, igual a mí, con virtudes y con defectos. Amén. Ninguno de nosotros es perfecto, estamos en un proceso de santificación constante. Somos santos en un proceso de santificación constante. Y un santo no es aquel que está en la estampita, no es el que tiene la aureola en la cabeza. La palabra santo significa apartado por Dios y para Dios. Somos apartados por Él y para Él en un proceso de santificación constante y continua, hasta que todos lleguemos a ser conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, el único propósito. Amén. Las personas que nos desilusionan son personas iguales a nosotros, con virtudes y con defectos. Un desilusionado no puede funcionar, está trabado.
no puede dar lo mejor de Dios en su vida porque está bloqueado, porque está trabado, porque no resolvió este tema de la desilusión. Aún los más brillantes se desilusionan y están truncados en sus propios ministerios, en su vida espiritual, en sus relaciones con los demás. Y uno puede pensar y dice, tanto que podría dar. Conocen gente que uno dice, este podría dar tanto y sin embargo no arranca. No se da cuenta lo importante que podría ser, lo útil que podría ser. Sí se da cuenta, pero hay mucha gente entre nosotros que está desilusionada, está trabada, está bloqueada. Y el que está desilusionado, el que está bloqueado, el que está trabado, dice, ya la verdad no voy a hacer más nada, porque me desilusioné acá, con este y con este, no voy a hacer más nada. No me hablen de hacer discípulo, no me hablen de servir, no me hablen de involucrarme, no me hablen de tener relaciones estables, profundas, vitales, no me hablen de todo eso porque está desilusionado. Así lo encontró el Señor a Samuel, llorando su desilusión, trabado en su ministerio, semejante ministerio profético. No había otro, era el único, pero estaba desilusionado, estaba trabado. ¿Cómo resuelve el Señor este tema de la desilusión? No le dice anda al psicólogo, no tengo nada con el psicólogo, Yo digo, el psicólogo cristiano puede ser una herramienta. Esto es algo que nos puede ayudar a ordenar cosas, pero yo creo personalmente que si todos vivimos el reino de Dios como tiene que ser, y incorporamos la palabra de Dios en nuestra vida, vivimos llenos del Espíritu Santo, los psicólogos no tendrían tantos clientes como tienen, no tantos pacientes como tienen. Pero creo que psicólogos cristianos pueden ser una buena herramienta para ayudar en este tiempo donde hay gente tan conflictuada o tan trabada, ¿verdad? Pero no lo manda al psicólogo. El Señor le dice, bueno, a Samuel, anda al psicólogo. No le dice, bueno, comprate este libro, anda a ver a Bernardo Matea, que te va a decir que no te juntes con gente tóxica y esto y aquello. No lo manda, no le da esta receta. ¿Cómo soluciona el Señor este problema de la desilusión? Le dice, levántate y llena tu cuerno de aceite. Levántate. Estaba trabado, estaba rendido, estaba desilusionado. Levántate y llena tu cuerno de aceite. Miren, un cuerno siempre que se habla en la Escritura se relaciona con el poder satánico, con el poder humano. Pero este cuerno era un cuerno que estaba cortado, que tenía que ser ahuecado. Era el elemento de ataque y de defensa de los animales, pero este cuerno cortado tenía que ser lleno de aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo. No tenía base, no se podía apoyar en ningún lado, porque si uno lo apoyaba, el aceite se volcaba, no se podía dejar en ningún lado, se tenía que llevar siempre parado, porque si se inclinaba se derramaba el aceite. No podían dejarlo porque no tenía base, había que llevarlo siempre lleno el cuerno de aceite. Levántate y llena tu cuerno de aceite. Es lo mismo que levántate y sé lleno del Espíritu Santo en tu desilusión. Vuelve a ser lleno del Espíritu Santo.
Vuelve a abrirte al accionar del Espíritu Santo. Vuelve a ponerte bajo el poder del Espíritu Santo para ser ministrados por el Espíritu Santo. Yo creo que no solamente necesitamos ser llenos del Espíritu, la palabra nos habla de otra realidad. Llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, ministrados por el Espíritu y ministrar bajo el poder del Espíritu. Toda la obra completa del Espíritu Santo. Levántate y llena tu cuerno de aceite, es igual a llena. Sé lleno del Espíritu Santo, sé llena del Espíritu Santo, sé lleno y sé llena del poder de Dios. Vuelve a llenar tu vida, que por la desilusión se vació. Porque hay personas que se desilusionaron con la iglesia, con los hermanos, con los pastores y con tanta gente, y con el esposo y con la esposa y con los hijos, que en un momento determinado llegan a estar desilusionados con Dios. Y Dios no desilusiona a nadie. Los hombres sí desilusionamos, las mujeres, pero Dios no desilusiona a nadie. Llena tu cuerno de aceites, ven, sé lleno del Espíritu, sé lleno del poder de Dios. Vuelve a llenar tu vida, que por la desilusión tal vez se volcó el aceite que tenías en el cuerno, por defenderte, por atacar. Muchas veces usamos el cuerno para defendernos, para atacar, para dar explicaciones y por el activismo religioso se vacía por muchas actitudes, defendiéndonos, dando cuenta, ocupados en mil cosas, pero no estar ocupados y ocupadas en esto de ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es opcional para un hombre o una mujer de Dios. El Espíritu Santo es insustituible en la vida de cada uno de los discípulos que seguimos al Señor. Insustituible. Yo puedo prescindir de un montón de cosas en mi vida. Puedo prescindir de un auto, puedo prescindir de un mejor pasar económico, puedo prescindir de tantas cosas, pero no puedo prescindir de Dios, no puedo prescindir del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es optativo, es un mandamiento. Sed lleno del Espíritu Santo. Necesito recuperar esa llenura que perdí por estar desilusionado, por estar ocupado en un montón de cosas, pero no ocupada en este hecho de vivir llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana sin la plenitud del Espíritu se transforma en algo religioso, pesado de vivir. No se puede. Cuando dijo el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no es simplemente poder para predicar, poder para profetizar, poder para dirigir un culto, poder para poner las manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios. Obviamente que ese es el poder de Dios que se manifiesta, pero se necesita poder para que el Evangelio no sea reunionismo, para que el Evangelio no sea algunos textos que recordamos de tanto en tanto. Se necesita poder para que el Evangelio sea una revolución en tu vida y en mi vida, esa revolución que todo lo cambia. Y dijimos muchísimas veces que el Evangelio no se trata de un mensaje a predicar, sino de una persona a presentar, y esa persona es la persona de Cristo, porque la palabra Evangelio significa buena noticia, y no hay buena noticia si Cristo no está gobernando, llenando mi vida y tu vida, y Él lo quiere hacer mediante la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, habitando, morando, residiendo, saturándolo todo en tu vida y en mi vida. Es el Espíritu de Cristo el Señor. Es un Jesús que no está limitado al tiempo ni al espacio, sino que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y simultáneamente con cada uno de nosotros en todo el tiempo y en todo momento. El Espíritu de Cristo no es optativo. Bueno, podríamos invertir más tiempo. Yo no quiero invertir más tiempo para hablar y mostrar en la Escritura cómo este tema no fue optativo para los primeros discípulos, sino que en toda la Escritura era necesario que aquellos que conocían al Señor
sean llenos del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Y recibiréis poder. Se necesita poder para vencer la tentación. Se necesita poder para vivir de una manera distinta en medio de un mundo que está totalmente corrompido y que da pasos hacia el infierno constante y continuamente. Se necesita poder para no transformarnos en religiosos, para no ser leudados por la levadura de los fariseos, que es la hipocresía religiosa de querer aparentar algo que no somos. Aprendemos a hablar como discípulos, aprendemos a usar términos como reino de Dios, discipulado, discípulo, pero después en la semana vivimos otra realidad. Se necesita poder para vivir en la realidad de Cristo, para ser el esposo que Dios espera de mí, para que mi esposa sea la esposa que Dios espera de ella. Se necesita poder. No buena voluntad simplemente, no se trata de buena voluntad, se trata del poder de Dios manifestado en nuestra vida. Amén. Nos vaciamos por muchas actividades, por defendernos, por dar cuentas donde no tenemos que dar, por estar ocupados en mil cosas y por tantas otras. Nos vaciamos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y le dice, levántate, llena tu cuerno de aceite y ven. Y ven. Y yo la pregunta que me hago es, ¿dónde estaba Samuel que le tiene que decir ven? ¿En qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? Que el Señor le tiene que decir ven. Y muchas veces el Señor nos encuentra distraídos, dispersos en muchísimas cosas. Y yo no digo que tenemos que vivir en una burbuja. No vivimos en una burbuja, ni vivimos dentro de un salón. Yo he sacado reuniones porque no se puede tener reuniones el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo por la sencilla razón que el Señor nos quiere afuera, no aquí adentro, cerrado dentro de cuatro paredes. Estoy hablando de estar completamente centrados en Él. No estoy hablando de vivir en una burbuja y no hacer nada, ni de vivir en un convento, sino de que toda mi vida esté centrado en Él y todo lo que haga tenga que ver con Él, para gloria de Él. Porque la palabra dice que todo lo que hago tengo que hacerlo para la gloria de Dios. En mi trabajo, en mi relación familiar, en mi relación con mis hermanos. Si comed o bebed, háganlo para la gloria de Dios. Dios tiene que ser glorificado en cada área de nuestra vida, en donde nos encontramos. Si le tiene que decir ven, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Samuel? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas disperso? ¿En qué estabas distraído? Que le tiene que decir ven. Ven significa relacionamiento, cercanía, intimidad. Volver a un encuentro real con la persona del Señor, volver a la inocencia de vivir en el amor que todo lo cree. Jesús era santo, inocente, apartado del mal. La inocencia no es tontera, la inocencia no es estupidez, ni doble intención. La inocencia es vivir en el amor que todo lo cree. Ven y te enviaré. Te voy a enviar, pero antes tenés que dejar muchas cosas. Tenés que llenar tu cuerno de aceite y ponerte en funciones. Ponerte en marcha. Recuperar tu destino. Ven. Llena tu cuerno de aceite y te enviaré. Recuperar el destino. Mi hermano, el destino no es mi trabajo, mi profesión. Yo digo, gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos trabajo, tenemos una profesión, podemos vivir dignamente. Pero tu destino no es ese. Ese es el trampolín para que Dios te use en el lugar donde estás. Hablamos de
bueno, el tema que no terminamos fue las dos palabras que nos faltaban, era inserción y expresión de Cristo, donde Dios te insertó ahí. No es simplemente para que hagas dinero, es para que la gloria de Dios se vea en tu vida y en mi vida. En ese lugar donde no llega otro y donde Dios te puso a vos, porque el misionero, la misionera ahí, no soy yo, sos vos, y donde estoy yo, no está vos, cada uno tiene que cumplir el rol. Ven, llena tu cuerno de aceite y te enviaré, recupera tu destino. Y tu destino es que vivas para la gloria de Dios en cada área donde Dios te puso, que la disfrutes. Que hagas todo para la gloria de Dios, que puedas ser bien remunerado, pero que Cristo sea visto en tu vida y en mi vida, en el lugar donde Dios te puso. Amén. Dios nos saca del mundo, nos inserta en el mundo, para que podamos ser sal y luz en cada lugar donde nosotros estamos. No creo en una iglesia metida adentro. No creo en una iglesia. Miren, los mayores milagros del Señor fueron en la calle. Jesús no tenía salones, no tenía lugares de reunión. Los milagros, los mayores milagros, el mayor despliegue de poder del Señor Jesús se vio en la calle, donde estaba la necesidad. Y en tu trabajo, en el lugar donde vos te movés, hay un montón de gente necesitada, afectivamente, emocionalmente, espiritualmente, y Dios te puso ahí. Recupera tu destino, ven, recupera tu destino, y donde Dios te puso, cumple el propósito para el cual fuiste llamado. Ven y te enviaré. Para ser enviados tenemos que ser actualizados. El Señor tiene que actualizar en nuestra vida su plan, su propósito. Necesito estar con Él, necesito tiempo quieto, necesito ser lleno del Espíritu para saber cómo moverme en el marco donde Dios me puso. Ven, te enviaré, quiero actualizar mis planes en tu vida. Otra vez te quiero poner en funciones. Necesito que unjas a David. Mire, yo creo que Samuel, pero no podía hacerlo porque estaba desilusionado, trabado en su desilusión. Dios ya se había propuesto de otro rey, conforme el corazón de él. Necesito ponerte en funciones, actualizarte. Yo ya me he provisto de otro rey. Algunos están tan atrapados en el activismo religioso que hemos perdido la guía del Espíritu Santo, hemos perdido la capacidad de oír a Dios, hemos perdido la capacidad de que Dios actualice sus planes en nuestra vida para que en cada lugar donde nosotros estemos podamos funcionar. ¿Cómo se sale de una desilusión? Levántate, llena tu cuerno de aceite, sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu. Y ven, vuelve a recuperar la comunión íntima, una relación profunda, vital, experimental, la experiencia con Dios. Podrán cuestionar lo que dices, lo que digo, pero nunca podrán cuestionar la experiencia personal que transforma tu vida y mi vida, y que somos cartas leídas por otros, no podrán cuestionarlo. ¿Cómo se sale de una desilusión? Llena tu cuerno de aceite. Ven, vuelve a enfocarte. Otra vez un relacionamiento profundo. Otra vez una comunión profunda. Otra vez recuperar el destino. Vivimos en una sociedad que nos bombardea todo el tiempo. Y nos hace creer que la felicidad, miren, yo creo que la felicidad, la paz y la felicidad cotizan en alza en este tiempo. Y la paz y la
Felicidad es un estado en la vida del ser humano que no lo puede dar nada ni nadie excepto Dios y el cumplimiento de su voluntad y su propósito en cada uno de nosotros. No hay paz y felicidad sin Dios presente en nuestra vida. El mundo nos quiere hacer creer que la felicidad está en la abundancia de los bienes que poseemos, cuando la paz y la felicidad es un estado en la vida del ser humano que solo puede darlo Dios. Y solo puede darlo el cumplimiento de su propósito en nuestra vida y el vivir en su voluntad día tras día. Amén. Miren si el propósito, termino con esto, y ya me pasé 5 minutos. Si el propósito fuera simplemente estudiar, trabajar, ganar dinero para poder comer, para obtener algún bien, estaríamos viviendo en un círculo vacío muerto. Me levanto, trabajo para ganar dinero, para poder comer, para poder adquirir algo, vuelvo a trabajar, me levanto. Ese es el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es mucho más profundo, es eterno. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y el que vive así, vive en un círculo vacío muerto. Y el ser humano necesita un propósito para vivir. Y cuando el propósito de Dios no está claro en mi vida, me inventaré un montón de propósitos para funcionar. Y para algunos será obtener dinero, para otros será obtener algún bien, para otros será, no sé. Pero el ser humano necesita un propósito y Dios quiere enfocarnos, sumergirnos en el propósito eterno de Dios. Recuperar nuestro destino tiene que ver con estar insertos en el gran propósito eterno de Dios. Dios no tiene muchos propósitos para nuestra vida, tiene uno solo. Es que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida y que Cristo sea expresado a través de nosotros. Amén. Así que salgamos del círculo vacío muerto y entremos en el gran propósito eterno de Dios en nuestra vida. Oramos.